Recuerdo la primera vez que comprendí de verdad lo frágil que podía ser mi vida. No fue una gran revelación cinematográfica, como esas que uno se imagina si ha leído demasiadas novelas o visto demasiadas películas de aventuras. En lugar de eso, fue una toma de conciencia lenta, sutil, que se apoderó de mí una tarde lluviosa cuando tenía 10 años. Mi madre y yo estábamos de pie junto a la ventana de nuestra vieja casa de madera, escuchando cómo la tormenta se acercaba. El viento aullaba, los relámpagos surcaban el cielo, y por un instante vi mi reflejo en el cristal, una figura pequeña, con los ojos muy abiertos, mezcla de curiosidad y de miedo. Recuerdo que, de ese modo ingenuo y espontáneo que tienen los niños, pensé que tal vez no estaría siempre a salvo. Esa idea rondó mi cabeza durante varios días, y aunque pronto la dejé de lado para dedicarme a los juegos del barrio y a los cómics de segunda mano, en silencio sentó las bases de algo más grande en mi vida, una curiosidad inquebrantable por el mundo y mi lugar en él. Quizá por eso me convertí en quien soy. Quizá por eso, décadas después, me encontré en medio de un cruce polvoriento en un país extranjero, llevando unas botas remendadas una vez de más y una mochila con todas mis pertenencias. Incluso entonces, en ese momento de sudor y desesperación, al ver mi reflejo en un charco en la orilla del camino, recordé aquella tormenta de hacía tanto tiempo. La vida puede ser muy frágil, pero eso no significa que debamos ocultarnos de ella. A veces hay que lanzarse al vacío de lo desconocido y ver dónde se aterriza. Me adelanto a los hechos, sin embargo. Déjame empezar un poco antes, tal vez con el día en que decidí abandonar mi hogar para siempre. Tenía 23 años. A pesar de los mejores esfuerzos de mis padres, mi vida había empezado a parecerme sofocantemente ordinaria. Quería ver los rincones más lejanos de la tierra, perseguir tormentas y escalar montañas, presenciar con mis propios ojos maravillas que solo había visto en documentales de naturaleza a altas horas de la noche, cuando no podía dormir. No quería esperar a que mis cabellos se volvieran grises. No quería pasar mis mejores años detrás de un escritorio, leyendo sobre las aventuras de otras personas. Así que vendí lo poco de valor que tenía, hice la maleta y me despedí. Mi madre lloró aquella mañana, con las lágrimas resbalando por sus mejillas mientras me sujetaba la mano en la estación de autobuses. Mi padre mantuvo el gesto firme, pero veía la preocupación grabada en su rostro. Ninguno de los dos entendía de verdad por qué necesitaba marcharme, y, si soy sincero, yo tampoco lo tenía del todo claro. Solo sabía que el mundo me parecía demasiado grande para ignorarlo y que no pensaba permitir que el miedo me atara a un solo lugar. Así que partí en un autobús que me llevó a cientos de kilómetros hasta otra ciudad, y luego tomé otro que me llevó más lejos todavía, y por último un tren que traqueteó a través de paisajes desconocidos hasta que me vi rodeado de montañas que parecían más afiladas, más nítidas y más impresionantes que las de mi ciudad natal. En esos primeros días, viajar se sentía como caminar sobre un enorme rompecabezas, reuniendo piezas por el camino. Cada lugar nuevo me daba una pieza, un encuentro con un desconocido amable, el sabor de un plato exótico, un instante de asombro ante una vista impresionante. Cada pieza encajaba en algún lugar de mi creciente sentido de identidad. Empecé a ver mi vida como un mapa que se iba desplegando, marcado por caminos recorridos, errores cometidos y lecciones aprendidas. Cuanto más veía, más me daba cuenta de lo mucho que ignoraba. Era a la vez emocionante y aterrador. Una experiencia que destaca es el mes que trabajé en un pequeño hostal de montaña para ganar algo de dinero extra. El edificio se erigía al borde de un acantilado, con vistas a un valle salpicado de pinos y flores silvestres de un amarillo intenso. Cada mañana me despertaba con el canto de los gallos y el aroma del pan recién horneado en la diminuta cocina del hostal. Tras un desayuno rápido a base de té caliente y pan con mermelada casera, salía con una escoba y barría los escalones de la entrada. El aire era frío y cortante contra mis mejillas, y el cielo parecía increíblemente claro. Cada amanecer se sentía como un regalo. En aquel hostal conocí a viajeros de todo tipo. Algunos, como yo, viajaban solos, otros eran familias que cumplían su viaje soñado. Una pareja de Noruega, Martín y Lisbeth, se hicieron amigos míos durante un par de semanas. Tenían el pelo blanco como las nubes y hablaban con un acento suave y melódico. Cada mañana bajaban al valle y volvían a subir el sendero empinado para la hora de comer, sin parecer nunca cansados. Por las tardes, compartían anécdotas de sus numerosos viajes por todo el globo. Sus ojos brillaban cuando hablaban de la aurora boreal o de los fiordos de su tierra. A cambio, yo les contaba mis propias y más modestas experiencias, y de mi deseo de verlo todo,
de ir a todas partes. Una noche, estábamos sentados alrededor de la chimenea común en el salón del hostal, bebiendo chocolate caliente mientras afuera aullaba el viento. Martín se volvió hacia mí y preguntó, ¿te sientes solo alguna vez? La pregunta me sorprendió. Yo estaba tan absorto en la emoción de viajar, tan fascinado por lo nuevo y lo maravilloso, que no había dedicado tiempo a reflexionar sobre el vacío que, en ocasiones, me estiraba del alma. A veces admití. Pero supongo que me siento más solo cuando estoy atado a un solo sitio, sin hacer nada. Aquí fuera, el mundo es tan vivo y me arrastra en tantas direcciones, que no me queda mucho tiempo para sentirme solo. Él asintió y me sonrió con amabilidad. Eso está bien. Solo asegúrate de que corres hacia algo, no lejos de algo. Sus palabras se me quedaron grabadas durante mucho tiempo. Desde las montañas, me dirigí a la costa, donde los días eran cálidos y las noches se llenaban con la música de las olas rompiendo sobre las playas rocosas. Encontré un trabajo a tiempo parcial en un pequeño café frente al mar, donde servía café y pasteles a los turistas que iban a fotografiar el mar de color turquesa. A cambio, recibía un sueldo modesto y una habitación tranquila encima del café que olía ligeramente a espresso. Cada mañana, me despertaba con la luz del sol reflejada en el agua, dibujando patrones danzantes en mi techo. Se sentía como un sueño, pero era real, y lo disfrutaba plenamente. Fue allí donde conocí a Esme. Era de la zona, nacida y criada en un cercano pueblo de pescadores, y tenía los ojos del color del vidrio marino, en un matiz entre verde y azul. Solía pasar por el café cada pocos días para tomar un cappuccino, siempre con una tabla de surf bajo el brazo. Empezamos conversando sobre los mejores sitios para surfear, sobre la marea cambiante y, antes de darme cuenta, sobre nuestras vidas. Esme hablaba pausadamente, con un aire reflexivo, y sonreía de un modo que me recordaba caletas escondidas y la calidez del verano. Un día me invitó a acompañarla a la playa. Pasamos la tarde cabalgando olas suaves, yo era malísimo surfeando, pero eso no parecía importarle, y, al anochecer, recogimos leña para encender un pequeño fuego cerca de la orilla. Las llamas crepitaban y las chispas se elevaban en el cielo oscuro. Me habló de su familia, del pescado especiado que preparaba su abuela y de su sueño de dar la vuelta al mundo en barco. Yo le confesé cómo había dejado mi ciudad natal, cómo ansiaba experimentarlo todo, y cómo a veces me sentía todavía como un niño perdido, incluso recorriendo tantos lugares. Ella escuchó, asintió y dijo, creo que está bien no saber exactamente lo que buscas, siempre que no dejes de buscar. Esa frase se me quedó grabada. La gente suele hablar de encontrar un significado o un propósito, pero la forma en que Esme lo expresó lo hacía sonar como una búsqueda que no termina, que evoluciona sin cesar. Me gustaba esa idea, que está permitido, incluso resulta bueno, seguir buscando, permanecer abierto. Tras unas cuantas semanas, empezamos a vernos de forma habitual. Los paseos nocturnos por la orilla se convirtieron en domingos perezosos que pasábamos juntos. Empecé a imaginar quedarme un tiempo más largo en aquel pueblo costero, quizá trabajaría un poco más en el café, ahorraría algo de dinero y vería cómo avanzaban las cosas. Pero, en mi interior, sentía un tirón de inquietud. Una voz interna susurraba, no has visto lo suficiente. Aún hay más ahí fuera. Y eso chocaba con el calor que sentía al estar con Esme. Una noche, los dos estábamos sentados en el muelle, con los pies colgando sobre el agua iluminada por la luna. Tenía una vieja guitarra en mi regazo, un recuerdo de mis años universitarios, y rasgueaba unos acordes distraídamente. Ella se apoyó en mi hombro. Estábamos tan cómodos que me sorprendió su pregunta, ¿te quedarías? Esas palabras llevaban un peso para el que no estaba preparado. Dejé a un lado la guitarra y me tomé un momento para pensar. Mi mente volvió a aquel instante de mi infancia, mi reflejo en un cristal cubierto de lluvia, preguntándome si quizás era frágil y a la vez ansioso por descubrir el mundo. Luego pensé en el consejo de Martín en el hostal de la montaña. ¿Estaba corriendo hacia algo o huyendo de algo? No lo sé, susurré. Parte de mí quiere quedarse, pero también necesito seguir avanzando, explorando. Ella guardó silencio unos instantes, y sentí cómo apretaba con más fuerza mis dedos. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas que te voy a echar de menos. En los días posteriores, se instaló en mí una nube de desasosiego. Quería aferrarme a la conexión que se estaba formando entre nosotros, pero mis ganas de seguir viajando no habían desaparecido.
Me acosaban cada vez que permanecía quieto demasiado tiempo. En el café, mientras servía café a desconocidos que iban y venían, miraba a través de la ventana y sentía el llamamiento del horizonte. Finalmente, tomé mi decisión. Le dije a Esme que partiría a finales de mes. En su rostro vi un atisbo de tristeza, pero se limitó a sentir. Siempre lo supe, dijo. Al llegar el día, ella me acompañó a la parada del autobús del pueblo. El sol apenas se asomaba sobre las colinas, tiñendo el cielo de un dorado pálido. Nos quedamos allí, sobre el suelo polvoriento, mientras el eco de las gaviotas resonaba a lo lejos. Me abrazó con fuerza y, retrocediendo un paso, me puso en la mano una pequeña concha. Para que te dé suerte, murmuró, con ojos brillantes pero sin derramar lágrimas. Traté de decir algo, gracias, adiós o tal vez una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, pero las palabras no salieron. El autobús se detuvo, con un chirrido de frenos, y subí con un revoltijo de emociones en mi interior. Las siguientes semanas vagué como si el viento de mi propia indecisión me arrastrase de un lugar a otro. Me interné en el interior, pasando por campos abrasados por el sol y llanuras onduladas. Iba tomando empleos cortos aquí y allá, un turno nocturno en una panadería, unos días en una granja. Nada cuajaba, y la verdad, nada me resultó tan gratificante como lo que sentí en las montañas o junto al mar. Había en mi interior una sensación de inquietud, como si hubiera dejado parte de mi espíritu en aquella playa en la que Esme y yo contemplábamos la puesta de sol. Finalmente, llegué a una gran ciudad bulliciosa, famosa por sus altísimos rascacielos, calles iluminadas con neones y su ritmo frenético. Un conocido de un amigo me dejó dormir unos días en su sofá, en un apartamento estrecho que olía perpetuamente a curry y cebolla frita. No me quejé, agradecía tener un techo. La ciudad era como un ente con vida propia, llena de gente a todas horas. Al salir del edificio, sentía que me adentraba en una tormenta de gente y coches, bocinas sonando, voces fusionándose en un ruido ensordecedor. Era hipnótica, un nuevo tipo de maravilla. Pasé varios días explorando mercados abarrotados, inhalando aromas de comida callejera y observando a los artistas del asfalto que hacían malabares con antorchas encendidas. No obstante, la ciudad también tenía su lado oscuro. Una noche, al volver tarde de una tienda de la esquina, me perdí. Solo pretendía comprar agua embotellada y quizá algo para picar, pero el laberinto de callejones me desorientó. Pasaba ya la medianoche cuando me di cuenta de que no tenía idea de dónde me encontraba. Las luces de neón eran más débiles en esa zona, y las sombras se extendían siniestras por el suelo. Mi corazón se aceleró mientras intentaba reconocer algo familiar. Hacía mucho tiempo que no sentía un miedo tan tangible. Comprendí cuán fácil era pasar de la avenida iluminada y bulliciosa al anonimato de una callejuela oscura. Finalmente, retrocedí hasta la carretera principal y respiré aliviado al ver los faros de los vehículos y oír el rum rum constante del tráfico. Ese suceso se me grabó a fuego, otra muestra de la vulnerabilidad que me rondaba desde la niñez. Consideré llamar a mis padres tan solo para oír sus voces, pero seguramente era demasiado tarde en mi país. En lugar de eso, entré a un local abierto las 24 horas y me di el gusto de unos panqueques. Tenían un sabor reconfortante, empapados en dulce jarabe. Con el paso del tiempo, la ciudad empezó a desgastarme. Descubrí que, aunque me alimentaba de la novedad, también necesitaba espacio, físico y emocional. Mi alma añoraba los amplios cielos de las montañas o el horizonte infinito del mar. El hormigón y el acero comenzaron a sofocarme. Con algo de dinero ahorrado en trabajos temporales y el trueque de baratijas que había recogido en mis viajes, decidí marcharme. Dejé la ciudad atrás, cargando tan solo con mi mochila de siempre y la concha que me regaló Esme. Seguía buscando, aunque no tenía claro qué exactamente. Así me topé con un cruce lleno de polvo en mitad de lo que yo llamaría la nada. Claro que no era literalmente la nada, pero sí que lo parecía. La hierba seca crujía con el viento, y un único y deslucido cartel indicaba dos pueblos de los que jamás había oído hablar. Un poste oxidado anunciaba una parada de autobús local, tambaleándose. El sol abrasaba el horizonte, pintando todo de ocres y amarillos. Revisé el mapa de papel que había recogido en una gasolinera, tratando de discernir qué ruta podría llevarme a algún lugar que mereciera la pena. Un viejo pick-up avanzó traqueteando y levantando una nube de polvo. El conductor, un hombre mayor con sombrero vaquero, frenó, bajó la ventanilla y preguntó si necesitaba que me llevara.
Hablaba con un acento fuerte, pero su voz irradiaba una calidez que me tranquilizó de inmediato. Me encogí de hombros, tiré la mochila en la parte trasera y subí. Me llamo Cordell, dijo, tendiéndome una mano curtida. Le di mi nombre, agradecido por su amabilidad. El viaje fue muy movido, sin aire acondicionado, pero me sentía sorprendentemente satisfecho. Atravesamos campos inmensos, vacas pastando y alguna granja abandonada de vez en cuando. Cordell me habló de su rancho, de cómo llevaba 40 años criando caballos y ganado, y de cómo su esposa había fallecido unos años antes. Sigo hablándole, confió con voz queda, la mirada en la carretera desértica. A veces juraría oír su voz en el viento. Asentí, reconociendo esa clase de nostalgia más de lo que me gustaría admitir. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo, una gasolinera, un restaurante y algunos edificios ruinosos junto a una única calle principal. Ahora voy al rancho, dijo Cordell. Si no tienes prisa, puedes quedarte unos días. Te lo enseñaré. Debió ver mi expresión escéptica, pues añadió, tenemos un barracón. No es gran cosa, pero es un techo. Puedes ayudarme con las tareas si quieres ganarte la comida y la cama. Algo de aquello me resultó intrigante. Nunca había vivido en un rancho, y parte de mí ansiaba tranquilidad y rutina por un tiempo. Así que acepté. El barracón era en realidad una cabaña pequeña detrás de su casa, con sencillas camas de madera y una estufa de hierro. Olía a tabaco viejo y mantas polvorientas. La primera noche me tumbé sin dormir, escuchando los sonidos del campo, grillos, lejanos aullidos de coyotes, y una brisa que peinaba la hierba alta. Rememoré todos los sitios donde había estado, toda la gente que había conocido. Me pregunté si aquel rancho polvoriento tendría también algo inesperado que ofrecerme. El alba llegó con el canto de los pájaros. Cordell llamó temprano a la puerta del barracón, convocándome a ayudar con los caballos. Avanzamos por la luz tenue de la mañana mientras las golondrinas revoloteaban en el aire. Los caballos nos recibieron con relinchos suaves, sus ojos oscuros y curiosos. No tenía apenas experiencia en tareas de granja, pero aprendí deprisa, mover pacas de heno, llenar bebederos, revisar cascos. Físicamente era duro, pero satisfactorio, cada tarea tenía un sentido. Hacia el mediodía me dolían los músculos y estaba empapado de sudor, pero me sentía más vivo que en la ciudad. En el transcurso de una semana, Cordell y yo establecimos una rutina agradable. Madrugábamos, cuidábamos de los animales, luego compartíamos la comida bajo la sombra de una gran encina cerca del cercado. Él me hablaba de sus años mozos, de cuando fue jinete de rodeo, de cómo conoció a su esposa en una feria, y del dolor que supuso verla marcharse tras una breve enfermedad, y del silencio extraño que anidó en el rancho después del funeral. Yo lo escuchaba, ofreciéndole toda la empatía que era capaz de dar. Me preguntaba por mis viajes, por Esme, por las montañas. ¿Por qué sigues vagando?, quería saber. ¿Qué crees que te aguarda ahí fuera? Dudé. Era la misma pregunta que me hacía yo. Supongo que aún estoy tratando de averiguarlo, contesté. Busco algo, quizá la sensación de estar viviendo de verdad. Cordell me lanzó una mirada larga, evaluadora. No olvides que vivir se puede en cualquier parte, dijo. A veces no importa tanto el lugar, sino con quién estás y cuán abierto tengas el corazón. Sus palabras me recordaron la advertencia de Martín en el hostal. Me di cuenta de que toda esa gente, Martín, Esme, Cordell, me estaban mostrando, cada uno a su manera, una verdad que aún no había asimilado. Cuando por fin dejé el rancho de Cordell, sentí un tirón en el corazón. Por un instante hasta pensé en quedarme más tiempo, había algo estable en el vasto horizonte y la cadencia de las tareas diarias. Pero el llamado del horizonte seguía ahí. Así que recogí mi mochila, me puse el sombrero de ala ancha que me regaló Cordell, para protegerme del sol, según él, y me marché otra vez. Esta vez hice autostop con un camionero que transportaba productos agrícolas al estado contiguo. Nos separamos en otro pueblo pequeño. Me alojé en un motel barato, con luces parpadeantes y una máquina de refrescos que devoraba mis monedas. Pese a la precariedad, dormí mejor que en mucho tiempo. Soñé con orillas lejanas, montañas imponentes y una vorágine de rostros, la sonrisa de Esme, la mirada bondadosa de Martín y Lisbeth, la mueca curtida de Cordell. Al despertar, sentí un apremio en los huesos. Por primera vez en años, presentí que mi viaje no era en balde.
Tal vez no tuviera un objetivo definido, pero comenzaba a formarse cierta dirección, un sentido de que, en cada lugar y con cada persona, aprendía algo. Se me ocurrió que mi vida se estaba convirtiendo en un tapiz tejido con hilos de incontables experiencias. La pregunta ahora era cómo seguir tejiéndolo. ¿A dónde debía ir? ¿Qué pieza del rompecabezas faltaba? Volví a consultar el mapa, extendido sobre la mesita del motel, y deslicé un dedo por caminos que aún no había transitado. Bosques, desiertos, quizá incluso un viaje al extranjero si lograba ahorrar lo suficiente. Una leve sonrisa surgió en mis labios al imaginar todas las posibilidades. Sentí de nuevo ese cosquilleo de entusiasmo, igual que la primera vez que subí a aquel autobús a los 23 años, solo que ahora lo acompañaba una capa de comprensión, la de la gente y los lugares que hacían que el viaje mereciera la pena. Metí mis pocas pertenencias en la mochila y bajé a la recepción a pagar. La encargada, una mujer de mediana edad con ojos amables, me entregó el recibo. ¿A dónde vas ahora, cariño?, preguntó con genuina curiosidad. No lo sé, le respondí con una sonrisita ladeada. Pero esa es la mitad de la diversión. No tenía idea de cuán lejos me llevaría la carretera, cuántos más personajes encontraría y de qué manera cambiaría mi propia perspectiva a medida que no solo explorara el mundo, sino también partes de mí mismo que desconocía. Hay encrucijadas por todas partes, algunas literales, otras metafóricas. Nunca sabes cuándo estás al borde de algo inmenso, algo que puede alterar tu vida, hasta que das el siguiente paso. A la mañana siguiente, tras dejar aquel motel de carretera, el cielo se extendía infinito en un matiz de azul pálido, prometiendo un calor abrasador al mediodía. Ajusté el sombrero de ala ancha de cordel y eché a andar. No pasaban muchos coches en aquella carretera solitaria, así que hacer autostop no sería inmediato. El polvo se adhería a mis botas mientras caminaba junto al arcén. A lo lejos podía distinguir las siluetas de colinas distantes, titilantes en el sol naciente. Esas colinas parecían un umbral entre lo que ya había vivido y lo que quedaba por descubrir. Tras una hora de caminata, oí el rugido de un motor a mi espalda. Me giré y vi un coche oxidado con la pintura descascarillada que frenaba unos metros delante de mí. La conductora bajó la ventanilla. ¿Necesitas un aventón?, preguntó con voz ronca pero amable. Parecía rondar la cincuentena, con el cabello recogido en una coleta apretada y unas gafas de sol grandes que casi tapaban las arrugas en torno a sus ojos. Claro, respondí. Tras un rápido apretón de manos, se llamaba Tessa, acomodé mi mochila en el asiento trasero y me senté delante. El aire acondicionado no funcionaba, pero al menos entraba algo de brisa por las ventanillas abiertas. El interior olía ligeramente a café rancio y chicle de menta. Me contó que se dirigía al este, hacia una ciudad de tamaño medio a un par de horas de distancia. Miré mi mapa arrugado, aquella ciudad podía servirme de destino tanto como cualquier otra. Charlamos de forma intermitente, con el zumbido del motor y el viento colándose por las ventanas como telón de fondo. Tessa dijo que llevaba unos años dando tumbos, tras dejar su empleo como maestra de instituto. No dio más detalles, y yo no pregunté. Sabía por experiencia que la gente suele contar lo más profundo de su historia solo si se siente segura. Nos limitamos a hablar de gasolineras de carretera, de los mejores tramos de autovía y de cómo las montañas pueden hacernos sentir ínfimos y a la vez infinitamente vivos. Al final, me dejó en las afueras de la ciudad, cerca de una plaza con unos cuantos comercios, una gasolinera y una parada de autobús local. Le di las gracias, me eché la mochila al hombro. Cuídate, dijo, acomodándose las gafas. A veces el mundo es muy grande. Luego se marchó, y yo la observé hasta que las luces traseras se perdieron en la distancia. Vagué hasta el centro, pasando por calles arboladas y casas modestas que me resultaron extrañamente reconfortantes. No había rascacielos como en la metrópoli que había dejado atrás, sino sobre todo edificios de ladrillo con murales coloridos de leyendas locales o diseños abstractos. Se sentía acogedor, a la vez, lo bastante desconocido para resultar interesante. Finalmente, encontré un parque con una fuente en el centro. El agua relucía al sol, mientras unas palomas picoteaban migas de pan dejadas por la gente. Decidí sentarme en un banco y dar descanso a mis hombros tras el peso de la mochila. Justo enfrente, un hombre mayor echaba una cabezada con la barbilla apoyada en el pecho, mientras una madre con un niño pequeño alimentaba a las aves. El crío gritaba de alegría cada vez que una paloma se acercaba. No pude evitar sonreír.
En momentos así, la vida parecía tan sencilla, gente disfrutando de una tarde plácida, sin grandes dramas, solo momentos cotidianos de paz. Tras un rato, mi estómago rugió, recordándome que era la hora de comer y estaba atrasada. Divisé un camión de comida en la calle, era de un amarillo brillante y en su letrero pintado a mano se leía «Tacos caseros». El olor de cebollas y pimientos chisporroteando me atrajo. Pedí 2 tacos y un refresco, agradeciendo lo barato que era. Mientras los devoraba, pensé en mi siguiente movimiento. En el motel, había revisado mi mapa buscando lugares interesantes. A unas cuantas horas al este se extendía un gran bosque, célebre por sus arboledas milenarias, cascadas ocultas y unas supuestas aguas termales. Sonaba como el sitio perfecto para encontrar un trabajo temporal y continuar mi periplo. Tal vez un albergue o un campamento necesitara ayuda. Decidí probar suerte. Un billete de autobús me llevó, ya avanzada la tarde, a un pequeño pueblo en el borde mismo del bosque. Aquel lugar, llamado Rosewood, consistía básicamente en una calle principal con unos pocos comercios y un diner que también hacía las veces de punto de encuentro social. Bajé del autobús y aspiré de inmediato un aire impregnado de pino y tierra mojada. Unas coníferas altísimas se erguían, silenciosas, en el extremo del pueblo, balanceando lentamente sus ramas. Había un atractivo innegable, casi misterioso, en ese bosque que me instó a explorar. Entré en el diner, un espacio acogedor con cortinas a cuadros y una pizarra que anunciaba famosa tarta de Rosewood. Una campanilla sonó sobre la puerta cuando entré. Una camarera joven, de unos 20 años, me sonrió. Su placa de identificación decía Becca. «¿Acabas de llegar en el autobús?», preguntó mientras me servía un vaso de agua en la barra. Sí, respondí, dejando mi mochila en el taburete. He oído que aquí cerca hay un bosque que vale la pena visitar. Becca asintió. Es precioso. Hay muchas rutas de senderismo, zonas de acampada, cabañas. Viene gente de todas partes solo para fotografiar esos árboles tan antiguos. ¿Tienes pensado quedarte mucho? Si encuentro donde echar una mano y ganar algo de dinero, quizá, dije. ¿Conoces a alguien que esté contratando? Se llevó un dedo con esmalte a la barbilla, pensativa. Oí que el señor Whitaker, en la Pinewood Lodge, buscaba a alguien a media jornada. Limpiar habitaciones, mantenimiento general, ese tipo de cosas. Está a unos 8 kilómetros internado en el bosque, justo al lado del sendero principal. Eso sí, si hablas con él, sé amable. Es arisco, pero en el fondo tiene buen corazón. ¿Te apetece una porción de tarta para el camino? La casa invita a los recién llegados. No pude evitar sonreír. Estupendo, gracias. Con un trozo de tarta de manzana aún caliente en un envase de papel y un leve atisbo de esperanza, me encaminé hacia Pinewood Lodge. El sendero que penetraba en la arboleda era amplio y se mantenía bien, con carteles de madera a intervalos. Musgo cubría los troncos de los enormes pinos, y la luz del sol se colaba en haces dorados a través del dosel. El aire era más fresco aquí, una mezcla de resina y tierra húmeda. Di pasos lentos, sintiendo que me sumergía cada vez más en la espesura, la tarta en una mano, la mochila al hombro. Tras alrededor de una hora, encontré un letrero rústico clavado en un árbol, Pinewood Lodge, un cuarto mile. El camino se bifurcaba y seguí la flecha que apuntaba a la derecha. Poco después, divisé la lodge, una construcción de troncos grandes con un porche que la rodeaba, contraventanas verdes y una alta chimenea de piedra. Más atrás, vi varias cabañas más pequeñas repartidas en la explanada. Parecía la estampa de un anuncio de turismo rural. Me acerqué al porche, donde algunos huéspedes estaban sentados en mecedoras, sosteniendo tazas humeantes y disfrutando de la calma vespertina. Dentro, encontré una pequeña zona de recepción con un mostrador de madera pulida. Detrás estaba un hombre que sin duda tenía que ser el señor Whitaker. Era alto y delgado, su pelo en otro tiempo negro ahora veteado de plata. Una arruga constante surcaba su frente, quizás por concentración o quizá por mal humor. Carraspé. Disculpe, ¿es usted el señor Whitaker? Desvió la vista del libro que estaba mirando. Sí, ese soy. Si vienes buscando una habitación, estamos llenos hasta la próxima semana. Negué con la cabeza. En realidad, escuché que tal vez buscaba contratar a alguien. Estoy viajando,
pero tengo experiencia en mantenimiento, limpieza y trabajos en general. ¿Esperaba? Él suspiró, dejó el bolígrafo y me examinó con la mirada de arriba abajo. Necesitamos manos extra, no lo niego. Aquí hay más jaleo de lo habitual. Mañana llega un grupo de senderistas y hay que preparar las cabañas. Pero no puedo ofrecer mucho, sueldo mínimo y una cama en las dependencias del personal si aguantas una semana. Si no te importa, considérate contratado, tu nombre. Se lo dije, y noté un leve parpadeo en su rigidez de ceño. Bien. Ven conmigo. Me condujo por un pasillo lleno de fotos enmarcadas, visitantes posando junto al letrero de la lodge, imágenes del bosque en distintas estaciones. Me fascinaban las hojas rojas del otoño, las cascadas congeladas del invierno, las praderas florecientes de la primavera. Por fin llegamos a un cuarto pequeño con 2 camas individuales, una cómoda y una ventana estrecha que daba a las cabañas traseras. Compartirás con mi sobrino Milo, dijo el señor Whitaker, abriendo la puerta. Él también ayuda por aquí. Ahora seguramente andará vagando por el bosque, tiene un espíritu aventurero enorme. Y, tras esas palabras, me entregó una llave. La cena es a las 7 en el comedor. Si llegas tarde, te quedas sin comer. Mañana a las 6, en pie. Hay trabajo de sobra. Cuando se marchó, dejé mi mochila sobre la cama más cercana y respiré hondo. Era una habitación sencilla, nada del otro mundo, pero en ese momento me pareció perfecta, un refugio transitorio, tranquilo y lleno de promesa. Guardé mis cosas y salí a explorar. Detrás de la lodge, el bosque se abría en un prado amplio con un mirador de madera en el centro. Un pequeño arroyo lo atravesaba por un lado, murmullando. Había varias cabañas de troncos, con letreros que rezaban Cedar Maple Spruce colocadas en fila. Unos huéspedes charlaban y tomaban fotos, cámaras al hombro. La suave brisa arrastraba el olor de las agujas de pino, y una sensación de calma me inundó. Era como un oasis, la posibilidad de enraizarme por un tiempo sin dejar de moverme. No tenía idea de cuánto me quedaría, pero bastaba con él ahora. Cuando regresé al interior, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosados. Seguí el ruido de platos hasta el comedor contiguo al vestíbulo. Era un espacio amplio, con vigas de madera en el techo y mesas largas estilo picnic. Había una hilera de bandejas humeantes que ofrecían pollo asado, puré de patatas, verduras frescas. Se me hizo la boca agua. Cogí un plato, lo llené y busqué dónde sentarme. Casi todas las mesas estaban ocupadas por familias y parejas, en un murmullo acogedor de conversación. Finalmente vi un rincón libre y me acomodé. A mitad de la cena, noté que alguien se sentaba enfrente. Miré y vi a un joven de unos 19 o 20 años, con camisa de cuadros y vaqueros. Tenía el pelo castaño algo alborotado y una sonrisa amigable. Debes de ser la nueva ayuda, dijo, tendiéndome la mano. Soy Milo, el sobrino del señor Whitaker. Me contó que vas a quedarte en mi habitación. Le estreché la mano. Encantado. Sí, llegué esta tarde. Así que compartiremos habitación una temporada. Él sonrió ampliamente y se inclinó hacia mí, como si confiara un secreto. No te dejes intimidar por mi tío. Es gruñón, pero no muerde. Este lugar puede ser genial si sabes dónde mirar. Por ejemplo, las aguas termales, ¿te habló alguien de ellas? Becca, la camarera, mencionó cascadas y cosas así, pero no aguas termales, ¿dónde están? Milo bajó la voz. No salen en ningún mapa oficial, pero existen. Algunos dicen que el agua tiene propiedades curativas, quizás sea solo habladuría para turistas, quién sabe. Están metidas en lo profundo del bosque, fuera de los senderos marcados. Igual te las enseño algún día, si te apetece una caminata. Se despertó mi curiosidad. Claro que sí, me encantaría. Acabamos de comer y Milo me habló algo de su vida. Se había criado pasando los veranos con su tío, ayudando en la lodge, y ahora, ya mayor de edad, se había mudado de manera definitiva para trabajar allí. Me contó que adoraba el bosque, el misterio que encierra, las mañanas silenciosas cubiertas de niebla, las noches en las que se ve cada estrella del cielo. Me agradó de inmediato. Después de la cena volvimos a la habitación, comentando las tareas del día siguiente.
Al pasar por la recepción, el señor Whitaker nos dirigió un breve cabeceo de reconocimiento. No supe si era una aprobación o una mera constatación de nuestra presencia, pero me quedé con una buena impresión. La mañana siguiente me desperté con los primeros rayos de sol cruzando la ventana. Tal como estaba previsto, el señor Whitaker nos hizo madrugar a las 6. Milo y yo nos vestimos a toda prisa y fuimos a la sala de desayuno por una comida sencilla, gachas de avena, huevos y café negro. Luego, nos pusimos manos a la obra. El señor Whitaker me entregó una lista con varias tareas: limpiar el porche, arreglar un escalón suelto junto a la cabaña Cider y apilar algo de leña. Milo tenía una lista más larga, gozaba de mayor confianza, y también debía guiar a los senderistas del día hasta un mirador cercano. Sentí un pellizco de envidia, pues quería unirme a la excursión, pero supuse que ya llegaría mi turno. Al mediodía, me dolían los brazos de tanto cargar leña y el sudor me empapaba la frente, pero sentía una satisfacción honesta: estaba contribuyendo de forma concreta, aunque fuera por un tiempo. Además, tendría libre el resto de la tarde, una vez hechas las tareas principales. Hacia las 4 de la tarde, Milo regresó con el grupo de senderismo, una mezcla de familias y viajeros en solitario. Se los veía cansados pero contentos, intercambiando comentarios sobre los paisajes que habían visto. Cuando se dispersaron, Milo clavó la vista en mí. ¿Te apetece un poco de aventura?, preguntó. Claro que sí, respondí, deseando ver más allá de la zona inmediata a la lodge. Él cogió una mochila pequeña, la llenó de botellas de agua y algo de comida, y nos encaminamos al bosque, siguiendo un sendero angosto que zigzagueaba entre enormes coníferas. El aire se sentía más frío bajo la sombra densa, y el suelo se ablandaba con musgo y acículas de pino. De cuando en cuando, veíamos matas de flores silvestres, toques de violeta y amarillo contra el verde. Milo parecía conocer cada curva, deteniéndose a ratos para enseñarme huellas de animales o plantas interesantes. Tras unos 30 minutos, el camino terminó en un arroyo ancho que corría sobre piedras pulidas. Milo me hizo gestos para cruzar saltando de roca en roca, con cuidado de no resbalar. En la otra orilla, el sendero se perdía. Avanzamos en silencio entre la maleza, con rayos de sol dibujando juegos de luz sobre las hojas. Perdí la noción del tiempo al adentrarnos más en la arboleda, hasta que advertí un olor sulfuroso y cargado de minerales en el aire. Milo se giró hacia mí, con los ojos chispeantes de emoción. Ya casi estamos. Verás. Unos pasos más adelante, llegamos a un pequeño claro donde se elevaba vapor de varias pozas encajadas en la roca. El agua, de un turquesa translúcido, se veía casi irreal a la luz del atardecer. Vaya, exhalé, asombrado. Las aguas termales eran más bellas de lo que hubiera imaginado. Milo sonrió de oreja a oreja. ¿Lo ves? Este es uno de mis rincones favoritos. Mi tío dice que no traiga aquí a los huéspedes, por temas de responsabilidad, y además está casi en el límite de nuestra propiedad, pero ahora tú eres parte del personal, ¿te animas a meter un pie? No me lo repitió 2 veces. Nos descalzamos y enrollamos las perneras antes de adentrarnos en la poza más cercana. El agua estaba deliciosamente caliente, y de inmediato noté cómo se relajaban mis músculos tensos. Me acomodé contra una piedra lisa, clavando la mirada en el techo verde del bosque. La luz tardía pintaba el cielo de dorados y malvas. Durante un rato no hablamos nada. Solo nos dejamos envolver por el calor y el murmullo natural del bosque, el canto de las aves, el susurro de las ramas. Por fin, Milo rompió el silencio. ¿Qué te impulsó a viajar?, preguntó, con sincero interés en la voz. Me lo pensé un instante. Crecí en un lugar pequeño. Siempre tuve la sensación de que el mundo era demasiado grande para quedarme quieto. Hubo un tiempo en que pensé vagar para siempre, sin mirar atrás. Pero últimamente, no lo sé. Empiezo a sospechar que todos estos distintos lugares y vivencias quizá me apunten en alguna dirección. Él asintió. Te entiendo. Yo he vivido aquí toda mi vida, pero también siento a veces el cosquilleo de ir a otro sitio. Luego recuerdo que un lugar es lo que hacemos de él. Yo tampoco lo tengo todo resuelto. Me acordé del rancho de Cordel, de Esme en la costa, de Martín y Lisbeth en las montañas. Cada encuentro me había moldeado de una manera que aún no terminaba de comprender. Creo que todos estamos en la misma búsqueda, dije en voz baja, dejando que el agua caliente me adormeciera los sentidos.
Nos quedamos hasta que el sol descendió tras los árboles, y con reticencia salimos, secándonos los pies con las toallas que Milo había traído en su mochila. De regreso, ya a la penumbra, confiamos en la linterna de Milo para no perdernos entre las sombras. Al llegar a la lodge, las estrellas se exhibían en todo su esplendor. Esa noche me dormí agotado pero satisfecho, con las vivencias del día revoloteando en mi mente como un sueño parcial. En los días siguientes, nos ajustamos a un ritmo agradable. Yo arreglaba puertas, reemplazaba tejas rotas, echaba una mano en la cocina si hacía falta. Milo conducía rutas de senderismo, y de vez en cuando, dábamos una vuelta por la tarde o íbamos rápido a las aguas termales. El señor Whitaker se mantenía seco y distante, pero de vez en cuando pillaba su mirada, como si aprobara sin querer. Una noche se levantó una tormenta. Relámpagos iluminaban el bosque, la lluvia golpeaba el tejado y la electricidad titilaba. Encendimos linternas en el comedor, creando un ambiente acogedor. Un grupo de huéspedes se reunió en torno a la chimenea de piedra, contándose historias mientras los truenos retumbaban. Milo y yo nos sumamos a ellos. A la luz temblorosa de las lámparas, las sombras jugaban en los rostros. Una mujer de mediana edad, Karen, habló de un reciente viaje a un yacimiento arqueológico en Centroamérica, repleto de ruinas antiguas y tumbas escondidas. Un hombre mayor relató con pelos y señales cómo se había perdido una vez en la naturaleza salvaje de Canadá durante 3 días antes de hallar el camino de vuelta. Otro invitado, un hombre callado que incluso en interiores llevaba un sombrero de ala ancha, mencionó que estaba escribiendo un libro acerca de viajes espirituales por la naturaleza. Eventualmente se volvieron hacia mí, preguntándose qué podría yo compartir. Al principio dudé, sin saber bien por dónde empezar. Pero el calor de la sala y la furia de la tormenta afuera me dieron valentía. Les conté sobre la gente que había conocido, Martín y Lisbeth en el hostal de la montaña, Esme en la costa, Cordel en su rancho. Expliqué cómo cada encuentro me había enseñado algo, aunque aún no viera el cuadro completo. Cuando terminé, el grupo asintió y Karen señaló, no es curioso cómo buscamos algo, pero al final son siempre las personas que encontramos en el camino quienes más nos enseñan. Eso me resonó con fuerza. En cada giro, en cada recoveco de mi viaje, fueron esas conexiones las que de verdad dieron forma a mis experiencias. Afuera, la tormenta rugía con fiereza, pero en la seguridad que daba el brillo de las velas y de la chimenea sentí un sentido de pertenencia, quizá momentáneo, pero real. Era otra pieza más que encajaba en mi historia, otro hilo que se sumaba al tapiz de mi vida, siempre en evolución. Los días se convirtieron en una semana, y de pronto había pasado otra. Ya me había acostumbrado a la rutina en Pinewood Lodge, los madrugones, la camaradería entre el personal, la sorpresa ocasional de descubrir un rincón nuevo del bosque. La promesa de Milo sobre las aguas termales se había convertido en un ritual agradable tras días de trabajo duro. A veces se unían otros compañeros, y organizábamos una pequeña tertulia con snacks y anécdotas. No obstante, al acercarse el final de la segunda semana, sentí de nuevo esa conocida inquietud. Como un susurro entre los árboles, me recordaba que no había planeado quedarme fijo en un sitio durante mucho tiempo. Había llegado aquí por casualidad, y aunque amaba la belleza del bosque, parte de mí seguía llamándome a otro horizonte desconocido. Pensé en contárselo al señor Whitaker, en decirle que me marcharía pronto, pero algo me frenaba. Tal vez la sensación de que mi tiempo aquí aún no había terminado, o que me hallaba extrañamente a gusto con aquel sentimiento de comunidad. Luego, una tarde, el señor Whitaker me abordó. Estábamos reparando un tramo de la barandilla de madera en el porche cuando dejó su martillo, frunció el ceño y me miró con fijeza. «Has sido una ayuda valiosa», dijo con su tono brusco. «Mejor de lo que esperaba». Que conste que no me quejo, pero tengo que preguntarte, ¿cuánto tiempo pretendes quedarte? Midí las palabras. No lo sé con certeza. Llevo tanto tiempo de aquí para allá, que no me resulta natural echar raíces. Pero me gusta estar aquí. Él asintió, calibrando mi sinceridad. Podríamos utilizar a un manitas de forma más permanente. Pero si lo tuyo es deambular, no voy a impedírtelo. Solo que sepas que, si decides quedarte, hay un lugar para ti. Quizá no sea para siempre, pero sí por un tiempo. Tragué saliva, sorprendido por un tumulto de emociones. Cuando llegué, pensaba que el señor Whitaker apenas me toleraría, y ahora me ofrecía algo así como un puesto estable.
Le di las gracias y prometí pensarlo. Esa noche, Milo y yo nos sentamos al borde del arroyo, con los pies sumergidos en el agua fresca. El sol se hundía, tiñendo el cielo de un anaranjado vibrante. Le conté lo que me había dicho su tío. Él arqueó las cejas. Vaya, eso es raro. Mi tío no se muestra muy hospitalario con gente de paso. Debes de haberle causado buena impresión. Dejé escapar una risa suave. Parece que sí. Es tentador, pero estoy dividido y si me establezco aquí y me pierdo otra cosa, algo más grande. Milo se recostó sobre sus manos, contemplando la puesta de sol. Bueno, tampoco es que tengas que quedarte para siempre. A veces, permanecer un tiempo te ayuda a averiguar lo que realmente quieres. Pero, si te marchas, que sea porque sigues algo que te apasiona, y no porque temas la quietud. Sus palabras resonaron en mi recuerdo del consejo de Martín: corre hacia algo, no huyas de algo. Mientras observábamos cómo el cielo se teñía de sombras, mi mente seguía anclada en la lucha interna entre quedarme y marcharme. Aquella noche me costó dormir. Oía la respiración acompasada de Milo, el canto lejano de un búho y el susurro del viento en los árboles. Las imágenes desfilaban en mi mente: la costa de Esme, el rancho de Cordel, las calles de la gran ciudad, el hostal de las montañas, y ahora este lugar. Cada uno me había aportado algo, un paso en mi crecimiento. Quizá esa fuera mi verdadera naturaleza, un ciclo continuo de encontrar y soltar, de aprender y moverme. Aún así, no sabía cuál era mi destino final. Pero, por primera vez, me planteé que quizá destino era una palabra equívoca, que el viaje mismo era lo único que de veras importaba. Finalmente, me quedé dormido, decidido a permanecer un poco más en Pinewood Lodge, por lo menos hasta tener claro mi siguiente paso. Se lo debía a mí mismo, y a la gente que se había mostrado tan amable conmigo, para ver si era capaz de echar raíces, aunque fuera de forma efímera. A la mañana siguiente me desperté con una determinación nueva. Daría una oportunidad real a este lugar. Si la intranquilidad reaparecía con demasiada fuerza, siempre podría volver a la carretera. Pero hasta entonces, estaría plenamente presente aquí. Apenas había salido hacia la cocina para desayunar, cuando el señor Whitaker me interceptó en el pasillo, con expresión más seria de lo habitual. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «Un grupo grande ha llegado con un día de antelación y estamos saturados. Necesito que me ayudes a preparar algunas de las cabañas más antiguas, que llevan tiempo sin usarse. Meteremos a la gente allí, ¿te ves capaz?» No dudé ni un segundo. «Claro. Dime qué hay que hacer». Me entregó un manojo de llaves y una lista manuscrita con los números de las cabañas. Fair y Hemlock están en la parte más lejana de la propiedad, cerca del arroyo. Nadie las ha usado en meses, así que hay que limpiarlas a fondo, hacer las camas, reponer el baño. Todo. Lleva a Milo contigo si lo encuentras. Localicé a Milo apurando un tazón de cereales en el comedor. Sonrió cuando le mostré las llaves y, tras apurar la leche, salió conmigo. Pasamos la mañana limpiando a fondo la cabaña Fair. El polvo formaba una fina capa en los muebles y había telarañas en las esquinas, con un olor rancio. Abrimos las ventanas para que entrara el aire renovado del bosque y nos pusimos a fregar hasta que nos dolieron los brazos. A mediodía, quedó habitable, con sábanas limpias en las camas y toallas en el baño. Luego nos ocupamos de la cabaña Hemlock, que estaba peor a causa de una gotera en el techo. Milo se subió para arreglar las tejas, mientras yo limpiaba los restos de humedad dentro. Era un trabajo tedioso y sucio, pero charlábamos y bromeábamos para hacerlo más llevadero, en ocasiones quedándonos unos instantes a contemplar la belleza del bosque a través de la ventana. Ya a media tarde, ambas cabañas quedaron listas. Sudados y cansados, salimos al exterior con orgullo. El sol descendía tras los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el claro. «Puf», exclamó Milo, pasándose la mano por el pelo revuelto. «Estoy muerto, ¿tú qué tal?» Reí. «Agotado. Pero si mañana el señor Whitaker trae otro grupo de improviso, quizás me lo piense dos veces antes de quedarme más tiempo». Milo rió también, pero noté cierta preocupación en su mirada, como si temiera que me fuera antes de lo que deseaba. Aquella noche, los recién llegados se acomodaron en las cabañas que habíamos arreglado, y la actividad en la lodge fue frenética. En medio de aquel ajetreo,
me sentí a la vez parte de la familia y un extraño. Era parte del staff, la gente me reconocía, me pedía ayuda, pero recordé también que yo no era más que un viajero, no un residente de toda la vida como Milo. ¿Encontraría alguna vez un lugar que me hiciera querer dejar de deambular? No lo sabía. Únicamente era consciente de que cada día en Pinewood Lodge se sumaba como una página nueva en mi historia. El bosque se había colado en mi conciencia, aportándome una sensación de arraigo que no esperaba. Aún así, la memoria de carreteras abiertas, de puestas de sol en la costa y de picos lejanos me seguía llamando. Por ahora, lo tomaría día a día, tarea a tarea, momento a momento. Ya fuera un mes o un año, pensaba empaparme de cada vivencia que me ofreciera este bosque. ¿Quién sabía lo que sucedería después? Quizás pasara un viajero con una historia fascinante o una invitación a un lugar lejano. Tal vez despertaría una mañana y me daría cuenta de que mi corazón inquieto se había serenado. O quizá descubriría que el sentido de pertenencia puede existir incluso en la transitoriedad. Bajo esos altos pinos, sentí una emoción apacible. El mundo era enorme y lleno de posibilidades, y me hallaba exactamente donde necesitaba estar por ahora. Inhalé hondo aquel aire fresco, con un ligero toque a resina, y sonreí para mis adentros, dispuesto a ver lo que me depararía el día siguiente.